después va a haber tiempo para preguntas, reflexiones, debates, o algo que haya por ahí cuando el tiempo haya quedado afuera. Primero que si pueden usar ese tiempo para exponer. Y bueno, vamos a arrancar primero con Guillermo Butré. Primero que no, querés la cámara encendida. No, ya está, perfecto. Sí, ahí. Gracias. Bueno, tenemos acá a Guillermo Butré, a Julieta Vila Ortiz, las compañeras de la Facultad de Ciencia Política y Trabajo Social también. Tenemos a creo que Julieta que está llegando, Clarisa Leonard y Paula Semilara. Exacto. Así que bueno, el primer trabajo que se va a exponer es de Guillermo Butré. Él es miembro del Centro de Estudios de Psicoanálisis, Lógica y Topología y también trabaja en epistemología de la psicología y el psicoanálisis cátedra A. Y su trabajo se titula Puesta en acto del retorno a vigencia de un método. Gracias, Juan. Bueno, somos poquitos, así que bien, si hablo así, que es mi forma de hablar, más o menos me entienden, se me escucha mejor porque el micrófono es un poco incómodo. Como dijo Romy en la presentación, el título es puesta en acto del retorno a, puntito suspensivo, es un poco incómodo leerlo porque no sabemos cómo enunciarlo a eso, que en realidad es retorno al autor, digamos. Yo te lo iba a pedir que lo cambiemos, pero bueno, se lo explico y en fin, te dejamos de molestar. Lo puse así, puesta en retorno a, punto suspensivo, porque así lo trabaja un autor que bueno, se da en los años superiores, bueno, no viene al caso. La cuestión es traer esto del retorno al autor. Ahora le voy a comentar un poco la problemática. Una puesta en acto en el sentido de que al final de la exposición le voy a hacer una invitación a una actividad, pero bueno, vamos por partes. Es un método, ¿no? Lo dice el mismo título, ahora vamos a ver cómo. Pero primero vayamos a la problemática que les traigo, es la intención que lo dialoguemos, es el pretexto del trabajo para hablar de esto, acerca de la pregunta de la formación, si se quiere, que me gustaría tener. En mi caso estoy en un límite, digamos, ya no soy estudiante, tampoco me recibí, porque defiendo el trabajo final la semana que viene, así que estoy en el borde. Pero bueno, nunca está de más plantearse la pregunta. Como ingresante uno se la plantea, capaz que de otra forma, el tránsito de la carrera, si no la padece tanto la formación y desiste, bueno, trata de encontrar alguna respuesta, va encontrando algunas alternativas. Y la pregunta acerca de la formación, digamos, que queremos, y también puede incluir acá la chica en su formación, no tiene que ver tanto con las corrientes, ¿no? Que uno puede decir eso está atado a otro orden de factores, sino, y acá viene la problemática que les traigo, plantearlos en dos alternativas. Yo se los traigo así para exagerar un poco el problema. No se excluyen entre sí, obviamente, ¿no? Pero tiene que ver con los textos, qué formación queremos o qué formación nos atraviesa. En cuanto a la alternativa de autores, ahí viene un poco el título, o la alternativa de manuales, le digo yo, lo traje para presentárselo así, pensémoslo en clave de un género literario, ¿no? Como puede haber tantos documentos o escritos o textos que puedan ser ubicados en algún género para poder diseñarlo de algún modo, ¿no? Les traigo el manual, vamos a decirlo así, como un género que no lo encontramos tanto hoy, pero puede ser que sí en el mañana, digamos, en un
sentido no tan pronto, pero no muy lejano. Y gran parte del asunto también puede hacer que lo reclame el cuerpo estudiantil, o al menos esta es mi lectura, y después voy a avanzar, después de última lo retomamos. Más que nada por la problemática que trae trabajar autor. Trae una problemática que pocas veces nos previenen de esas problemáticas, entonces ya nos encontramos de pronto con el problema de los autores y eso, bueno, si no resistimos un poco ese displacer, por así decirlo, empezamos a recurrir a otro tipo de recursos, bibliografías que están más ligadas a las definiciones, si se quiere, o las explicaciones que carecen de esto que les traigo en la lógica del autor. Obviamente está ligado a todo un conjunto de problemáticas que nos puede atravesar en algún momento, ligado al tema del autor en términos de los derechos de autores, que saben toda esa vertiente tan paradójica que tenemos entre lo legal, por así decirlo, y lo no tan legal, que hoy en día no nos cambia, digamos, tenemos los cuadernillos, siguen siendo hasta el día de hoy una forma de aglutinar autores, y bueno, por ahí los scans que se consiguen o lo hace el mismo profesor o son de circulación por internet, ¿no? Pero bueno, ahí ya habría otra palanca más que nos traería más a la lógica del manual. La problemática del autor, que dejando ahora de lado la problemática del manual, la problemática del autor yo la traigo a colación yo sabía que por ahí explicar esto me iba a traer problemas, de un autor francés que se llama Michel Foucault. Algunos lo conocen más, otros menos. Voy a tratar de hablar, no a un experto de Foucault, porque tampoco me considero un experto de Foucault, pero voy a tratar de, por ahí si no lo conocen, les tiro algunas cositas, les resuenan, y por ahí en el transcurso de la carrera la van construyendo, digamos. Bueno, él le dedica una conferencia a este tema del autor en una época muy especial, que es en el 69, 1969. Recién escuché en una ponencia que los 80 eran antiguos. Para mí no. Digamos, tengo familiares que para esta fecha, 1979, ya vivían. Pero bueno, para mí es muy reciente, en las ciencias humanas es muy reciente. De hecho, si ustedes tienen en cuenta, un año antes había sucedido el mayo del 68, el famoso mayo francés. Algunos lo ubicarán más, otros lo ubicarán menos, pero lo que significa, por lo menos en esta conversación, es justamente todo un debate universitario. No universitario en el sentido de un debate de los estudiantes, sino desde los estudiantes, está claro, también incluye figuras que en ese momento eran influencers, podemos decir. Foucault era uno, Lacan es otro. Un movimiento muy revolucionario que termina produciendo una experiencia universitaria poco fuera de lo común, que es el Centro Universitario Experimental de Vincennes. Cuando él pronuncia esta conferencia, Foucault ya está en ese departamento, ya está en esa universidad experimental. Lacan no tanto, pero con los años se va a ir metiendo en una discusión un poco, bueno, muy interesante, pero que no viene al caso. Por el contrario, Foucault acepta esa reforma, esa experiencia que hoy es París 8, no es en el mismo lugar, pero bueno, en fin, se termina volviendo Vincennes a esa nomenclatura de bueno, París 7, París 8, en fin. Foucault había publicado años antes un trabajo sobre las ciencias humanas, cómo surgen las ciencias humanas, trayendo la problemática de cómo surge el hombre como objeto de estudio, ¿no? Que no es desde siempre, sería su hipótesis. El trabajo se lo conoce como las palabras y las cosas, por ahí lo conocen más por ese nombre, pero tiene
Sigue el título o un subtítulo, ya no recuerdo bien, que es la genealogía de la ciencia humana. Bueno, en esta conferencia, que es un autor, para ser breve, retoma esa metodología, digamos, de proponer que el autor no existe desde siempre, o por lo menos no existe de la misma forma, que lo que podemos ubicar como la modernidad trastoca un poco la función de esa figura que remite al texto, ¿no? Y que se va a dar más que nada en la esfera de lo científico, ubiquemos ahí a la ciencia humana, la problemática de su ausencia, vamos a decirlo, lo digo breve. Ya les digo, en la época del mayo del 68, también la época del estructuralismo, también les puede resonar. Por ahí se puede encontrar que el mayo francés significa el declive del estructuralismo, pero yo le ofrezco la lectura de que no. De hecho, las figuras del estructuralismo apoyan ese movimiento públicamente en el diario Le Monde. Bueno, en fin. Les traigo lo del estructuralismo porque la desaparición, ustedes por ahí ahora lo escuchan, después van a entrar en detalle, es una de las características que cumple el significante, ¿no? Un elemento, piénsenlo, un elemento discursivo. Digo, la mejor forma de captarlo es a través de su ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense un olvido, ¿no? El olvido de nombres propios, por ejemplo, el hecho de olvidar es una marca significante, después surgen, ¿no? las asociaciones, estoy pensando en el ejemplo freudiano, ¿no? De Signorelli, que se olvida Signorelli por un hecho puntual, significante, en el momento en que acontece no se sabe por qué. Después surge a través del método, ¿no? La asociación libre, la interpretación que eso se hace. Les leo una cita, y con esto ya voy terminando. Puede ser que no le resulte por ahí algunos términos un poco problemáticos, pero yo voy a tratar de explicársela. Dice Foucault, ¿qué importa quién habla? Sería la pregunta, ¿no? Que sería un poco el resumen, la coyuntura que tenemos con respecto al autor hoy. Por ejemplo, si nos ubicamos al lado del manual, uno se preguntaría, ¿qué importa quién habla si yo lo que quiero consultar es un conocimiento, supónganse? ¿Y qué trae esto? No importa quién lo dice, cuándo lo dice, cómo lo dice, con qué sesgo lo dice, o que yo, como lector, lo puedo interpretar, ¿no? De hecho, un efecto significante de esto es que uno se pregunta qué es el lector. Y sería el lugar más interesante, porque es el lector el que termina enjuiciando todas estas cosas. Dice, ¿qué importa quién habla? Creo que en esa indiferencia dice hay que reconocer uno de los principios éticos fundamentales de la escritura contemporánea. ¿No? Pensémoslo, yo le traigo el problema del manual, también podría ser un problema de lectura, o una elección de lectura. Digo ética, dice Foucault, porque esa indiferencia no es tanto un rasgo que caracteriza la manera en que se habla o en que se escribe, es más bien una suerte de regla inmanente. Quiere decir esto, algo que empieza a ser propio de la escritura, no es una elección, esto cambia por un modo de ser, retornada sin cesar, nunca completamente aplicada, porque siempre hay sesgos que uno puede encontrar, un principio que no señala la escritura como resultado, como si el autor pretendiera borrarse, ¿no? Sino que lo domina como práctica. Piensen ustedes también los trabajos académicos que uno puede escribir sin entrometerse, ¿no? Es un poco el juego de los papers, la escritura científica, ¿no? Que uno escriba sin entrometerse. Voy cerrando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un autor como Freud? Que no solo es autor, sino que escribe de una manera, podríamos decir, catastrófica. Si uno como lector pretende leer toda su obra, digamos, es bastante vasta, incluyendo además las cartas. Digo, cuando empieza a reconocerse un autor, empiezan a aparecer todas otras escrituras que se incluyen como obra, ¿no?
al escribir tanto durante tanto tiempo empiezan a haber incongruencias, fallas. Él mismo dice, bueno, dije esto antes, pero ahora, y ahí ya él mismo sin quererlo, pero imposible, empieza a poner sus marcas. Sobre eso va a ser bacán un retorno, ustedes lo empiezan a escuchar capaz, un retorno a eso, ¿no? Trae otra problemática eso, ¿no? Porque Lacan sería un autor, bueno, yo creo que sí. De hecho, hoy es el lugarteniente de lo que sería el psicoanálisis, que en una época no tan lejana había otros autores. Yo no los conozco, no atravesé esa formación, digo, pero me interesa ese aspecto. Entonces, un autor debería a otro autor, bueno, de hacer todos esos interrogantes. Y cierro con una invitación que les quería hacer mañana en la Facultad de Humanidades y Artes, a las 10, la cita es a las 10, puede arrancar 10:30. Vamos a estar haciendo una puesta en acto, ¿no? De esto, de retornar a las marcas, a estas ausencias que yo le digo, del autor que en este caso es Lacan, ¿no? Nosotros nombramos de la cátedra un proyecto de investigación que es Lacan antes de Lacan, un poco fanático, digamos, sería el título, pero en realidad lo que busca es tratar de leer un autor diferente al que solemos encontrarnos con frases muy recurrentes, que cuando uno la entiende después las dice, porque de hecho tienen su razón de ser, tienen su lógica, pero por ahí para una lectura recién iniciada resulta un poco compleja. Bueno, hacemos lecturas sobre la referencia de Lacan a otros autores, bastante interesante, digo copada, en el sentido que la gente se suma, le gusta y empieza a ir. Es en la Facultad de Humanidades por una cuestión bueno, que no viene al caso, en su momento la facultad estuvo ahí, muy linda además, y bueno, creo que acá hay otras actividades, así que les acepto esa invitación, les traigo esa problemática, dejo acá y les doy lugar a la chica. Gracias.